En primer lugar, los agradecimientos del caso al ministro Tarso Sanseverino, al ministro Bussi, a Ernesto Ciruli, un gran amigo, a todos los miembros del Instituto Brasileño de Derechos Seguros, al Supremo Tribunal Federal y en especial a todos los organizadores y colaboradores de este evento, a quienes han contribuido a darnos el calor y la amabilidad de recibirnos y darnos toda la facilidad del caso y superar todos nuestros desórdenes que eventualmente le hemos elevado la carga del caso. No puedo empezar sin dejar de sumarme a las palabras de Francisco, tanto por el homenaje al doctor Flavio Queiroz, que no tuve el honor de conocer, pero sí he sentido el calor que ustedes han brindado al tributarle este lindo homenaje. Y en segundo lugar, me sumo a ese futuro común que vamos a emprender chilenos y peruanos a partir de una solución jurídica como fue el fallo de la Haya. Pero creo que los abogados tenemos que superar esa pretensión que tenemos la posibilidad de resolver todo. Esto no fue una solución jurídica, sino fue gracias a que el conflicto era un conflicto meramente entre estados. Los pueblos mantenían esa esperanza de un pasado común, de superar esas hipotecas de la historia, esos lastres del pasado y ver el futuro con integración. Me sumo a Francisco en esa esperanza de que podemos construir una integración bilateral común para todos. Para empezar y no gastar más el tiempo y sumarme a estos 40 minutos, quiero en primer lugar pedirles las disculpas del caso, porque mi portuñol es muy deficiente y mi castellano es un riesgo catastrófico. Suelo ser una metralleta y acelerar en la exposición, por lo cual me voy a restringir a este método que es la presentación PowerPoint. Sin embargo, no se ilusionen. Soy de la generación del fax, que fue el gran avance en mi época. Por lo tanto, todo esto de las redes sociales, la presentación PowerPoint, no es una facilidad. Normalmente las presentaciones las mejoran mis hijos y en este caso no están. Así que esto va a ser un plomazo, digamos. Y en palabras de mi gran amigo Pablo, como diría Bill Gates, yo no hice este PowerPoint, güey. Vamos a ver un balance de la ley peruana del contrato de seguros. Quien habla no ha participado en la formulación de la ley, no soy un actor, no soy parte de la industria aseguradora, ni tampoco fui imponente de este proceso de creación de la ley. Soy, en términos de Raymond Aron, un observador comprometido. Observador comprometido porque participo como arbitraje en una operación o como operador del derecho y por lo tanto voy a utilizar el instrumento en la solución de conflictos. Y de hecho también lo utilizo en la defensoría del asegurado. Como antecedentes, para ubicarnos en este marco normativo, la ley tiene dos aportes fundamentales y muchos de sus textos reflejan la génesis de la ley. Fue el proyecto Moranti y después un proyecto donado por el profesor Stiglitz. La parte de cláusulas abusivas y prácticas prohibidas, estipulaciones prohibidas, es creación del profesor Stiglitz, no es creación heroica del Perú. La ley tuvo un periodo de vacatio legis para que se vaya adaptando su aplicación. Fue promulgada el 27 de noviembre del 2012 y entró en vigencia a los 180 días de su publicación, así que la próxima semana va a cumplir un año. Y al año toda ley empieza a caminar, como todos los bebés. La ley ha generado, como dijo el profesor Flavio, ciertos consensos y también ciertas voces críticas disonantes. Hay defensores que ponderan fundamentalmente ese sesgo proasegurado, consagrando un régimen imperativo de protección al consumidor de seguros y esta defensa del consumidor de seguros de manera irrestricta. Para los detractores, muchos de los cuales se incluyen en la industria aseguradora, está la perspectiva, el temor en algunos casos, no sabemos si fundado o no, la historia lo dirá, de incorporación de soluciones legales que impactan negativamente en las bases técnicas de la industria aseguradora. En este esquema vamos a realizar el balance porque creo que la ley, ustedes mejor que yo, que son expertos en seguro, con una simple lectura
podrán comprender el texto de la norma. Y muchas de las instituciones que ahí están son importaciones de otros regímenes y soluciones legales que ya se han adoptado en otros países y se han incorporado con la perspectiva de que van a dar resultado de esas latitudes. Pero me interesa tomar un estándar para efectuar el balance de la regulación en función de un criterio de eficiencia. Cuando una regulación, una ley de contrato de seguros es eficiente, porque tiene respaldo de la doctrina, porque tiene la aprobación de los foros académicos o porque sirve a la utilidad de fortalecer un mercado, el mercado asegurador. Esta es la ley del sistema financiero del sistema de seguros del año 1996, si mi memoria no me falla, suele fallarme, así que con cargo de inventario ustedes podrán buscar el año exacto. Pero quiero reparar en la parte final, y pongo para profesor, la parte final habla de la labor de la superintendencia, que es el ente regulador, que históricamente, y en el Perú es un consenso, la supervisión de todo lo que es el control financiero, los estándares de la industria aseguradora, es impecable por parte de la superintendencia, pero hubo una queja reiterada en que habían abusos en el mercado y no había una defensa de los asegurados por parte de la superintendencia. Pero la parte final del artículo señala un deber, una función, una competencia de la superintendencia, que es ordenará la inclusión de cláusulas o condiciones en las pólizas que promuevan el fortalecimiento de las bases técnicas y económicas del seguro y la protección de los asegurados. Estos son las dos vértices fundamentales por donde tiene que transitar la regulación. No puede haber una buena regulación cuando haya un desbalance sustancial respecto de un lado en perjuicio del otro. El balance es bases técnicas económicas del seguro como límite al entusiasmo de protección del asegurado. ¿Y por qué? Porque tenemos que ver este mercado en función de cómo se van formando los precios y quiénes son los actores. Y si analizamos la demanda de seguros, esta demanda, y estoy entrando un poco ya no en términos tan legales, está configurado por la necesidad de un servicio que se marca, muchos señalan que el atributo principal del contrato de seguro, sin entrar a toda la discusión, está en el principio de mutualidad. ¿Cuál es la finalidad de este mecanismo? ¿Por qué la usa la gente? ¿Por qué utiliza racionalmente el seguro? Porque necesita transferir el costo económico de un riesgo individual a un grupo de individuos. Un grupo grande de individuos que van a compartir un riesgo análogo. Entonces, no se puede hablar aisladamente o pensar aisladamente que el consumidor de seguros es simplemente el tomador, el asegurado, el beneficiario meramente de la póliza. Detrás siempre hay un interés difuso, alguien que puede ser incidido por lo que ayer uno de los profesores, cuando trataba de reaseguro, hablaba de la jurisprudencia y el cambio de la interpretación sobre los mecanismos contenidos en algunas cláusulas que tienen una razón de ser. Hablemos también de riesgo regulatorio, riesgo legislativo. El cambio introducido por las normas va a tener un impacto en determinadas cláusulas que pueden tener no solamente un fin meramente legal, sino una función económica y que puede impactar en la formación de precios en un mercado que de incrementarse son incididos grupos llamados son los compañías de mutualidad de esta manera. Y así se forman pues la demanda de seguros. Acá hay una cita de un profesor de la década del 50, pero la que tenía a la mano, sobre todo la combinación de individuos de aceptar pagar pequeñas contribuciones para remunerar a quienes sufran pérdidas que pueden ser previstas y calculadas. Normalmente hay la tendencia de que cuando una compañía de seguros paga un siniestro, paga la compañía de seguros, pero el cuero sale de la misma vaca, sale del fondo. Es a partir de ahí de donde se indemniza. ¿Cómo se forma la oferta de seguros? La oferta de seguros, simplificando, reduciendo los mecanismos que funciona este mercado especial,
Y siendo temerario, porque no soy economista, evidentemente, y por lo tanto los economistas son mucho más capaces, estamos ante empresas, sí, son empresas y son maximizadoras de beneficios. Esa es la esencia de la empresa, no podemos esperar otra cosa. ¿Qué ofertan? Ofertan contratos de seguro fundados en la aplicación del teorema matemático conocido como la ley de grandes números. No hay magia, no hay secreto ni fórmula distinta. Simplemente hay un cálculo de probabilidades, se analiza el riesgo, se basa en la base estadística, la población, qué instrumentos tenemos para atenuarlo, manejarlo, y sobre eso se forma el precio. El precio que es la hija de la tía o del tío, que ustedes conocen mejor como premio, y en castellano es la prima. La ley de los grandes números, dos profesores americanos la definen bien, que sostiene que los eventos imprevisibles para individuos se vuelven previsibles entre grupos grandes. Se diluye esa imprevisibilidad, no se va a eliminar evidentemente, pero se va diluyendo. Y es a partir de esa posibilidad de diluir esa imprevisibilidad, esa incertidumbre, que se forma el precio, que es un correlato de la probabilidad del riesgo de que ocurra. Si la probabilidad se incrementa, no por los factores naturales de ocurrencia de riesgo, sino porque se expone ante la no utilización de mecanismos para controlar la incertidumbre, estamos incidiendo en que el precio normalmente tendría que subir porque la probabilidad va a ser más alta o se expone uno a la probabilidad más alta. Todas son hipótesis que deben trasladarse a la realidad, pero son problemas que tenemos que tener en cuenta al momento de tomar ciertas opciones legislativas. Y estimar la probabilidad de riesgo presenta dos problemas en este tipo de mercado. Uno es el riesgo moral y el tema de la selección adversa. Tomo estas ideas porque después, cuando veamos algunas soluciones legales, hay que hacer el ejercicio si esto impacta en incrementar el riesgo moral, si eso tiene un costo o no, si esto hace que la selección adversa sea más complicada para quien va a formar el precio y por lo tanto tenga una tendencia natural a aumentar el precio. No lo sabemos, pero son elementos a tener en cuenta y hacer estudios que normalmente cuando se toma una decisión legal no se hacen. Richard Posner, un profesor americano, define claramente el riesgo moral como la tendencia de un asegurado a disminuir sus esfuerzos para impedir la materialización de riesgo contra el que se ha asegurado. Es lógico. Una vez que transferí el riesgo, buenas noches los pastores, como decimos en el Perú, y a dormir tranquilo. Entonces hay ciertos mecanismos para revertir ese riesgo moral y generar incentivos para que el propio asegurado tenga un comportamiento que reduzca esa posibilidad de riesgo, sea mucho más diligente. Y hay una serie de mecanismos en la industria para reducir ese riesgo moral que no son fuente legal, sino tienen un fin económico, el coaseguro, la franquicia, la utilización de cargas para que adopte determinadas medidas de seguridad que tienen incidencia en la reducción de riesgo. Y entonces, teniendo en cuenta el tipo de contrato que se ha plasmado, el tipo de mecanismo de seguridad que tiene, el precio se puede disminuir, por lo tanto la prima va a ser menor. La prima se fija tomando en cuenta estos mecanismos de control del aumento de la probabilidad de la pérdida por efecto de riesgo moral. Y cuando ayer se hablaba del riesgo del cambio de la jurisprudencia, también está el riesgo del cambio legal. Riesgo en el sentido que si se produce tendrá este impacto de diluirse el riesgo moral y por lo tanto podría, y lo digo simplemente como hipótesis, darse un impacto en el aumento de las primas. ¿Quiénes son los incididos? Ese interés difuso que hablaba de todos los consumidores del fondo. Y el problema de la selección adversa, que es un problema que surge del alto costo en que incurren las aseguradoras para distinguir con precisión entre asegurados de alto riesgo y los de bajo riesgo. Como se hace sobre un fondo, no se sabe cuáles son los de alto riesgo y cuáles los de bajo riesgo. Entonces, originalmente en la historia de la industria, el principio de máxima buena fe cumplía un rol económico, que es reducir ese costo de la selección adversa. Cuando se toma un estándar, como por ejemplo en temas de la reticencia o en el tema de las cargas, y se dice, bueno,
Si incumplen este deber de informar, de advertir sobre la existencia de alguna situación que perturbe la evaluación de riesgo, independientemente si haya dolo o culpa inexcusable, sino en un estándar menor de conducta, lo que hacemos es, en buena cuenta, facilitar la información y diluir esta incertidumbre sobre la existencia de asegurados de alto o bajo riesgo. Por el contrario, si ciertos mecanismos se elevan a un estándar de liberación de responsabilidad del asegurado, lo que genera es que la selección adversa sea más complicada, porque no sabemos cuáles son los que van a cumplir diligentemente y cuáles no. No estoy tomando posición ni en contra ni a favor de una solución. Lo único que trato de transmitirles, y me van a disculpar si no logro hacerlo, es que tenemos que evaluar cuáles son los costos y beneficios de una regulación. Como decía el doctor Flavio Ulloa Coelho, siempre hay quienes se van a beneficiar y se van a perjudicar. Tenemos que ver si el costo supera los beneficios o no. En mi país, las leyes tienen que forzosamente tener un análisis costo-beneficio. Pero eso está, como muchas normas, meramente pintadas en el papel, porque los análisis costo-beneficio de muchos proyectos es: este proyecto no genera costo alguno económico al Estado y reporta beneficios insuperables. Ese es el análisis costo-beneficio de muchos legisladores, lo cual es un absurdo. Lo que nos permite el análisis costo-beneficio es tener una línea base de dónde partimos, y después podemos hacer sobre esa línea base un balance. En el Perú no hemos podido hacer la línea base porque hemos partido de hipótesis de mercado concentrado, monopólico, de dos compañías. ¿Existe o no? ¿Ha habido abusos sustanciales de compañías en los rechazos? ¿Cuál es el nivel de rechazos de la compañía? ¿Cuál es el nivel de atención de siniestros? ¿Cuál es el universo? Hablamos sobre hipótesis no comprobadas ni sustentadas. Entonces, muchas veces la pregunta es: ¿legislamos sobre temores y no sobre realidades? Son dudas. ¿Por qué? Porque tenemos que ampliar al trabajo de los abogados el trabajo de otras disciplinas que nos pueden ayudar a sustentar mucho mejor nuestras decisiones legales. Y este es alguno de los peligros. Muchos meramente temores, pero dudas que impiden, así como las hipotecas históricas, dar un paso adelante, nos restringen y nos generan desconfianza en uno u otro bando, porque se genera el maniqueísmo. Los defensores a ultranza del asegurado y los defensores de la industria aseguradora. Y al final no se logra el consenso que nos permita dialogar. Hay que despejar esos temores, pero con sustento. Y estos son los riesgos de una regulación, intervención legal que pueda distorsionar esa combinación de riesgos, esas bases técnicas, y afecte el correcto cálculo de las pérdidas futuras. Surge así el peligro y el costo de una sobreregulación. Hay, y esto antes de entrar ya a brevemente hacer una pincelada de algunos artículos de la Ley de Contratos de Seguro, los más polémicos, los que pueden tener un impacto de atrás de estas ideas, es que no se puede importar soluciones legales simplemente haciendo un collage del derecho comparado, porque las instituciones legales evolucionan y evolucionan en función de una realidad social. Había un profesor americano, que no recuerdo el nombre, hizo una historia de la industria aseguradora y, por ejemplo, trabajó el tema de cómo se trataba el riesgo moral en la industria aseguradora inglesa, donde cualquier desviación de los términos originales, la interpretación de la máxima buena fe, liberaba a la aseguradora de cualquier tipo de responsabilidad. Y esa máxima cambia porque la industria va creciendo, el mercado se hace mucho más grande y se diluye el riesgo moral y resulta marginal. Resulta marginal ese costo porque al final, en un mercado con alta penetración, con altos números, ya no es un problema sustancial en la fijación del precio. Y se puede prescindir.
Cabe preguntarse en el Perú, ¿el mercado está en esas condiciones para adoptar ciertos estándares que se han adoptado en la industria de Alemania, Suiza, Francia? Ayer uno de los profesores que habló sobre reaseguro y está al frente, contó la experiencia brasilera, ya lleva 10 años. ¿No? ¿Por qué? Porque también respondemos sobre, y deben actuar las instituciones legales sobre una realidad existente. Mercados que pueden ser muy pequeños, etcétera, tienen que dar el gran salto a elevar los estándares de responsabilidad o de funcionamiento, son dudas que pueden surgir. Y ahora sí ya entramos en la materia normativa del sistema legal peruano. La Constitución consagra un régimen de protección del consumidor y señala que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios y para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Así vela en particular por la salud y la seguridad de la población. El profesor Ronald Coase, premio Nobel de Economía, ya en la década del 60 introdujo un concepto fundamental, el de los costos de transacción. Y el teorema de Coase es muy sencillo, es decir, cuando los costos de transacción son iguales o menores a cero, la regulación, la intervención del derecho no tiene ningún sentido. Evidentemente ese es en un marco teórico de las ideas teóricas porque los costos de transacción nunca son iguales o menores a cero. Siempre van a ser superiores a cero en realidad. Pero la idea es que a veces la intervención legal no es necesaria cuando no existan costos de transacción. ¿Y cuáles son los costos de transacción? Los costos de oportunidad, los costos de información, los mercados imperfectos, algunas situaciones en las cuales la intervención es llamada por la existencia de altos costos que la legislación va a controlar y va a reducir. Uno de esos costos justificados es las situaciones de asimetría de información, de desequilibrio contractual, como se ha señalado, donde hay partes que no llegan a verdaderamente ingresar al contrato con un consentimiento informado. Y por lo tanto, se desplaza a través de los códigos de defensa del consumidor, recogidos en el caso de la ley del contrato de seguro, muchas normas sobre protección del consumidor que tienen esa función económica fundamental, esa necesidad de reducir los costos de transacción, reencauzar y reequilibrar el equilibrio contractual y establecer un consentimiento informado del cliente, del cliente que es en buena cuenta el consumidor y el usuario. En ese marco constitucional se dio el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que en su artículo 2 contiene las funciones principales que explican y fundamentan la intervención legal en esta materia, que son los mecanismos de protección, reduciendo la asimetría informativa, corrigiendo y previniendo, eliminando las conductas y prácticas que afecten los legítimos intereses de los consumidores, en un régimen que nuestra Constitución señala de economía social de mercado. Con la cláusula ya de prevención, de anticipar cuál va a ser la solución legal y por lo tanto reducir el costo de procesar y arbitrar conflictos, de que la protección se interpreta en el sentido más favorable al consumidor de acuerdo a lo establecido en el presente código, como mensaje a los actores de que legalmente hay un efecto sustancial en caso de duda. Y ahora sí entramos a la ley peruana del contrato de seguros, que como digo, solamente vamos a ver algunas instituciones que para algunos son polémicas o podrían afectar este equilibrio entre la protección de los asegurados y este respeto por las reglas técnicas o las bases técnicas y económicas del seguro. El artículo 1 nos lleva al carácter imperativo de la norma, a estas normas que son indisponibles de orden público, con las cuales no se puede pactar, y creo que acá había un exceso de entusiasmo para marcar esa necesidad de proteger al consumidor del seguro. Digo exceso de entusiasmo porque la norma dice que se aplica a toda clase de seguro. Y ya lo dijo mi colega, el doctor Artigas, en Chile, adecuadamente han establecido, un momentito, existen ciertos contratos de seguro donde no se dan estas situaciones de asimetría informativa, de desequilibrio económico, de una parte sustancial sobre otra, que no justifican un régimen imperativo. Los grandes riesgos, lo señaló
Artigas. Nuestra ley omitió lo que sí existe en la legislación española, que incluso habla de, bueno, siguiendo las directivas comunitarias, de identificar determinados tipos de ramos y también montos económicos sobre los cuales ameritaba imponer el régimen de protección del consumidor. La única excepción es el seguro de caución en el caso del artículo primero y no hago una lectura legal o no hago simplemente a oídas, sino necesito la partitura. La partitura dice, no se aplica en principio a los seguros obligatorios que se rigen por las leyes especiales, ni a los seguros de caución. Pero para los demás, evidentemente, lo que indica y el mensaje de la norma es, señores, estamos ante normas imperativas, normas inderogables, y a partir de ahora el régimen legal es este. ¿Cómo se corregirá esta situación frente a los grandes riesgos? Por la vía oblicua de que sea la superintendencia de Banca y Seguros la que interprete la ley y diga, vaya más allá de lo que dice el texto y excluya los grandes riesgos. Ya hay un estándar en el Código de Defensa del Consumidor, por ejemplo, que toma una referencia, porque Francisco aludió a la ley chilena que habla de, no me acuerdo cuál es el porcentaje de unidades remunerativas o algún concepto que fija un tope económico, pero lo importante que dijo Artigas es que no se fija arbitrariamente, porque a alguien se le ocurrió, sino que se analiza el mercado, dice, bueno, esto cuánto impacta, cuántas son los seguros masivos, sobre cuál universo debemos darle esta protección. O sea, se va aterrizando el sujeto de protección, no un interés difuso de un asegurado, no, si es un mercado bien identificado sobre el cual la contratación misma en términos masivos, etcétera, tiende a generar esa asimetría informativa y donde se producen los abusos más relevantes. Y les decía que había una referencia en el Código de Protección al Consumidor que, por ejemplo, habla de los microempresarios y que están regulados por una legislación especial que tiene un número de trabajadores, etcétera, para ser calificados empresarios, que es un estándar también que utiliza, si mal no recuerdo, la directiva europea para determinar cuáles son los grandes riesgos, incluso empresas que tienen más de 250 trabajadores, etcétera. Hay diversos criterios, pero la idea es que se tiene que adoptar un criterio porque no se puede tratar a un contrato masivo, un contrato donde hay asimetría de información, igual en un contrato en que no se da el supuesto de hecho para intervenir y regular. Bueno, las quejas del problema de los grandes riesgos de aplicar estas normas imperativas con los reaseguros impacta en el tema de la no correspondencia entre el lenguaje de las condiciones que vienen del extranjero por los reaseguradoras y las condiciones que se tienen que aplicar en función de un régimen imperativo que ya ha optado sobre un pago de primas que no genera el efecto de suspensión de cobertura, sobre el tema de cláusulas de control de reclamos, la designación de ajustadores, resolución unilateral, dolo, culpa inexcusable como habilitantes para la nulidad del contrato, como únicas causales habilitantes para la nulidad del contrato, agravación de riesgo, etcétera, que vamos a ver a continuación. El artículo primero nos introduce a la identificación del contrato de seguro como un contrato de consumo. Un contrato de consumo, en estos términos, en los que el contratante o asegurado tenga la condición de consumidor o usuario, es de aplicación el Código de Protección y Defensa al Consumidor. ¿Cuándo se adquiere esta condición de consumidor usuario? De acuerdo al Código de Defensa del Consumidor, no solamente es la persona natural la que llega a esta protección, sino también la persona jurídica, y este es lo que señala el Código de Defensa del Consumidor. Personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, destinatario final, productos o servicios materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Y acá hay toda una discusión, en el caso de los asegurados, que son personas jurídicas, si son consumidores o no son consumidores, respecto de la parte
en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Si tiene un seguro patrimonial, están asegurando su patrimonio, el local donde están, evidentemente podrían decir es ajeno a la actividad empresarial o profesional. Pero si es una empresa de transporte, si lo que quiere asegurar justamente es su flota, la flota es un bien para la actividad empresarial o profesional. Lo que se quiere en realidad con esto es, siempre y cuando sea el destinatario final del servicio de seguro. Pero en el fondo también el Instituto de Defensa de Protección al Consumidor y a la Propiedad Intelectual, que es el ente rector de la defensa del consumidor en mi país, lo que interpreta es que la tendencia es a proteger a personas naturales y personas jurídicas en la medida que lo que no se busque con el efecto es dar un resguardo a una actividad empresarial que no amerita intervenir en reequilibrar el contrato. Y esto podrían ser algunos de los elementos para definir cuándo el contrato de seguros es un contrato de consumo. Y si no se arregla el problema del ámbito de aplicación de las normas imperativas, entender que las normas imperativas corren cuando estamos ante un contrato de seguro de consumo. En las reglas de interpretación, en realidad lo que se tiene es una proyección de cuál va a ser la respuesta legal ante un conflicto. Los términos del contrato que generan ambigüedad o duda son interpretados en el sentido y con el alcance más favorable al asegurado. Esto refleja ya el estándar del Código de Defensa del Consumidor, acá no hay nada nuevo, pero sí interesa la última parte. La intermediación a cargo del corredor de seguros no afecta a dicha regla ni la naturaleza del seguro como contrato celebrado por adhesión. Hay una tendencia a considerar que el contrato celebrado por adhesión es un contrato por el mecanismo de utilización de la adhesión a las cláusulas generales de desequilibrio contractual y por lo tanto amerita la intervención, la protección, etc. Y hay sistemas en los cuales dicen, un momentito, hay que generar incentivos institucionales para mejorar la actuación de los agentes económicos. ¿Debemos proteger al consumidor que no es razonable? La ley ahí no está generando un escenario de alguien que provoque una situación de desequilibrio, más bien de abuso de sus derechos. Y surge ahí el desarrollo del consumidor razonable. La pregunta que se hacía, ahora ya claro, esa línea de interpretación sería contraria a la ley, era, ¿podríamos hablar de un consumidor de seguros que ha actuado con el broker, el intermediario de seguro, como su asesor, como la persona que lo instruye, propiamente en un contrato en que hay una asimetría informativa y le podemos exigir o darle todo el régimen de protección y considerarlo que es una persona que no tuvo un consentimiento debidamente informado? Son situaciones distintas en los contratos masivos donde no interviene ningún tipo de corredor. Pero empresas en las cuales interviene el intermediario, el asesor, en el cual incluso el asegurado tiene una posibilidad de una pretensión de daños contra el intermediario, porque incluso tiene una póliza que lo protege por responsabilidad profesional, son opciones. La ley claramente dice, haya intervenido o no haya intervenido, eso es irrelevante como un efecto para considerar que es un consumidor. Y un consumidor no en estándares razonables. Esta es una novedad, que es el artículo 4 en las reglas de interpretación. Ya me están quedando 6 minutos, así que vamos a empezar a correr. Respecto a la interpretación del contrato de seguros, y esta es la regla que se basa en la aplicación de la teoría de los actos propios del principio de congruencia. Nadie puede ir contra su conducta anterior. ¿Y en qué se aplica? Se aplica, ojo, dice la norma, liquidación de los daños, no dice liquidación del siniestro. Es decir, si la conducta de la aseguradora ha sido, bueno, vamos a discutir, ya me has contado cómo han sido las circunstancias del siniestro, vamos a discutir el monto, ya el efecto legal es, señores, renunció a oponer cualquier tipo de mecanismo legal para, hay un sector que lo festeja, que es respecto a revocar la posibilidad del error. Y la pregunta es, si se discute en doctrina, ¿la teoría de los actos propios se puede aplicar cuando existe error? ¿O es un supuesto en el cual no se da la teoría de los actos propios? Esto tiene un impacto.
no solamente en los que discuten que es aseguradora asegurado, tiene un impacto en los integrantes del fondo, los demás asegurados, porque los errores de la compañía de seguros se van a trasladar a un siniestro que podría no tener seguro, por lo tanto, una causal de nulidad, inexistencia de seguro, que va a tener que ser atendido, porque la compañía cometió el error de atender el daño, un daño que ni siquiera tenía un riesgo cubierto, o sea, no estamos hablando de exclusiones. Va a tener que interpretarse cuándo se aplica esta doctrina de los actos propios, pero tal como está el texto legal, si la empresa aseguradora se equivocó, pero tendrá que cubrir aunque no haya contrato de seguros en términos de riesgo contratado, afectándose el fondo. Eso genera otro incremento en la selección adversa. Ya es más difícil ver las probabilidades. También tengo que incluir en mi cálculo de probabilidades mis propios errores. Y naturalmente eso podría dar lugar a un incremento de las primas. Si el mercado tiene penetración y hay otros factores, etcétera, eso se diluye y no es relevante, pero podría serlo. Sin embargo, no se discute ni en uno ni otro bando, ni los que están a favor ni los que están en contra, porque no hacen sus tareas de ver y analizar si realmente estamos ante un problema real o simplemente una especulación meramente teórica. Pero bueno, ahí está la norma y bienvenida sea. Estas son el estándar de la interpretación literal. Esto es una regla ya de interpretación del contrato de seguros por la ubérrima buena fe, que en buena cuenta es la interpretación extensiva no nos permite identificar cuáles son las probabilidades de real de ocurrencia de un siniestro, nos expone a una posibilidad de tener una poca identificación del riesgo a cubrir y por lo tanto cumple una función. La regla de interpretación es, señores, esto no se aplica extensivamente, no se aplica en supuesto de analogía y vamos a una interpretación literal del contrato. En las cargas, en la aplicación de cargas, estos son estándares ya trabajados en la industria, simplemente se han normatizado el tema de que las cargas tienen que tener cierta trascendencia para poder ser opuestas como un factor de liberación de la compañía de seguros para pagar. Es decir, cargas que no tengan relación con la ocurrencia del siniestro, la extensión. ¿Por qué? Porque en el fondo no están alterando esas situaciones el riesgo moral. Y por lo tanto, la sanción legal no debería ser, oiga, usted aplique literalmente el incumplimiento de la carga. Vamos a ver, si nos da el tiempo, y no lo creo, que se ha optado en el régimen legal peruano para que la carga cumpla la labor de liberación solamente cuando se incumple por culpa inexcusable o dolo. Y voy a correr porque me quedan dos. Voy a pasar rápidamente la renovación para entrar al tema que más interesa, que es el tema de utilizar el estándar de la culpa o dolo. Porque ahí hay diferencias. Tanto en el artículo 8 de la reticencia o la declaración inexacta, como en la aplicación de la carga, se ha optado legislativamente para que los efectos de liberación, llámese resolución, nulidad o lo que los abogados queramos utilizar como términos, pero el efecto legal de liberar a mi contraparte de su obligación de prestar el servicio de seguro de cubrir, solamente se va a aplicar cuando mi contraparte actuó con dolo o culpa inexcusable. Ya lo señaló Francisco, se puede pactar en Chile que se apliquen esos estándares de la carga, de la reticencia, etcétera, en supuestos de culpa leve. La culpa leve lo que genera en el sistema legal peruano es, por no dolosas, simplemente en que haya la posibilidad de corregir el cálculo de la prima. Eso tiene un efecto legal, el de reducir la posibilidad de liberación. Si lo vemos desde el punto de vista de la responsabilidad civil, que también pasó por un proceso muy parecido, nació básicamente como una responsabilidad por culpa, porque la culpa tenía una función económica, proteger
el desarrollo de ciertas actividades. Si ven ustedes en el Código Peruano, por lo menos en la prestación de servicios, hay un artículo que dice que las profesiones o los que tengan que tener determinados niveles de técnica solamente serán responsables cuando hayan incumplido su obligación con culpa inexcusable o dolo. Con lo cual se les protegía con un régimen de no exposición a responsabilidad por... Perfecto. Lo que ha ocurrido acá es ampliar la selección adversa. Ahora ahí hay más posibilidades de que esté expuesto al riesgo en función de que el estándar se ha ampliado. Y se ha ampliado porque ya limitamos la aplicación de la institución a los supuestos de dolo o culpa inexcusable, que también trae un costo de transacción porque hay que probar el dolo, la culpa inexcusable, etc. Ayer también se habló de la mora. En nuestro sistema la mora no genera la suspensión de cobertura, hay un plazo de 30 días, pero atinadamente uno de los profesores que está al frente señaló, pero ¿qué pasa cuando se ocurre un siniestro en una situación de mora? Antes, en nuestro régimen señalaba que la sanción era pérdida total, o sea, pérdida total en el sentido no del seguro, sino del derecho a reclamar la indemnización. Ahora no. Ahora simplemente la mora no genera la liberación de la compañía de seguros. Pero se planteó una decisión, una solución legal interesante, que es, oiga, pero no, lo que debería tener es un efecto la mora sobre, si bien no la suspensión, que reduzca proporcionalmente el pago de la cobertura. ¿Cuál es la diferencia entre una u otra solución? Es que damos un mensaje económico. Si no hay los incentivos institucionales, el que incurre en mora no tendrá ningún incentivo para el cumplimiento. Y la formación del precio originalmente, desde el día en que se asume el riesgo, que es desde el día en que se contrata, ya tuvo un cálculo de probabilidad, que se ve alterado por una circunstancia, una conducta del que incumple, que en nuestro sistema legal no tiene ninguna sanción. La sanción propuesta reequilibra en algo estas bases técnicas de seguro. Quiero terminar, para no excederme y no ser cargoso y no aburrirlos, y que al final no me reclamen ningún tipo de daño porque no les voy a dar ningún tipo de seguro, es que tenemos que buscar un elemento de ponderación. Creo que no es bueno satanizar. No es bueno satanizar ni a unos ni a otros. Creo que lo que pasa es que no se escuchan, y cuando no se escuchan no se logra ese consenso. El punto medio, y tomo de nuevo el ejemplo de Francisco, es que para superar estas hipotecas, que pueden ser hipotecas mentales o hipotecas legales, tenemos que superar los prejuicios de una y otra parte y buscar un camino que nos lleve al objetivo de tener una industria justa. Muchas gracias.